Estamos en un año electoral. La consecuencia inevitable es que aparecen las incómodas relaciones ocultas de nuestros dirigentes con el mundo del delito. El primer político que quedó este año literalmente al desnudo fue el entonces intendente de El Bordo, Juan Chicho Mazzone. Bueno, mire, la verdad es que tranquilo, más allá de todas las cosas, ¿no es cierto? Estamos sabiendo que es un año político y están usando todo argumento para querer embarrar mi imagen. En este caso despidieron el año los remiseros del Bordo. Yo estaba participando y estaba yo con mi señora, habíamos comido el asado, todos estábamos ya en la sobremesa conversando con los remiseros de distintos temas. Y bueno, llegó un remisero del Bordo, que la verdad yo no lo conocía, Valdés, con su novia y 3 chicas. Comieron, después hacía un calor bárbaro, entonces yo estaba con el dorso desnudo, como estoy en la foto, me había sacado la camisa, pero sí estaba con el pantalón. Chicho mintió, no tenía pantalón puesto. Como podemos ver en esta foto, estaba en calzoncillos, abrazado a una joven semidesnuda y con un tetra con vino tinto en mano. En el momento dado se ve que las chicas entraron a mi casa, se fueron a sacar fotos en el jacuzzi y todo. Cuando yo fui a sacar bebida, las chicas me dicen: intendente, ¿podemos sacarse una foto con usted? Yo accedí a sacar la foto, porque no es como dicen fiesta negra, yo no la estoy manoseando a las chicas, no la estoy besando. Intendente, a ver, la pregunta que usted no hizo en su momento y que en realidad es un dato significativo porque marca la ilegalidad o la legalidad del hecho, es si son menores de edad. No lo sé. ¿No le interesó saberlo? No lo sé. Si son menores de edad... No sé si son menores de edad, pero si fueran menores de edad no tengo nada, digamos, no tengo, digamos, ¿cómo le puedo decir? No hubo nada malo. Mazzone fue destituido como intendente. Había 3 menores en esa fiesta que declararon que les ofrecieron plata para tener sexo. En las últimas horas se conoció que va a ir a juicio oral acusado de corrupción de menores y puede ir 20 años preso. También tuvo problemas el legislador de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro. Está detenido un empresario directamente vinculado a la coalición cívica. Hace unas semanas, en el marco de la causa Manzanas Blancas 2, se conoció que el empresario Omar Pancari, acusado de traficar 283 kilos de cocaína, era empleado de Ferraro en la legislatura porteña. La persona es planta proveente del año 2000, que entraron por un concurso. En este caso, trabajaba en el despacho del diputado Maximiliano Ferraro, que enterado de la situación, envió una nota a vicepresidencia primera, o sea, mi vicepresidenta, desafectándolo de su despacho. El asesor de Ferraro tenía un rol importante en el tráfico de drogas. Omar Daniel Pancari es, para la investigación, el cerebro detrás del entramado de empresas y sociedades conformadas para traficar cocaína a España. Otra detención que salpicó a la política es la de un pastor evangélico de Avellaneda acusado de abusar sexualmente de una adolescente. Me enganché con él y yo no tenía a mi papá y era como un papá para mí y me lavó la cabeza en ese sentido, en las cosas que yo necesitaba, desde lo cariñoso hasta lo material. Al pastor sus fieles lo defienden. Trabajo en la iglesia y sirvo a Dios. Hace 13 años que estoy con mi pastor. Hace 25 años que lo conozco a mi pastor. Y lo que dicen de mi pastor se van a ver con Dios, ¿sí? Pero los políticos que lo tuvieron cerca se quedaron mudos. Algunos aparecen en fotos con él, como el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Todos lo tenían en cuenta para conseguir más votos por la llegada que tenía Natalio con su canal de televisión. Pero mira Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. También quedó complicada con la justicia la concejal de San Antonio de Areco, Angelina Zapico, que está procesada por explotación sexual. Todos conocemos el tipo de bares. bares de mi padre. El margen de que esos bares sabían que se iban a tomar copas, que por ahí podían ir algunas chicas que ejercían la prostitución y tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Concurren chicas? Sí, no te lo discuto, claro. Pero no hay ninguna actividad que configure un tipo penal. A pesar de sus excusas, la justicia hizo allanamientos y procesó a Zapico sobre todo por lo que se conoció con esta cámara oculta de la Fundación La Alameda. Muchas veces. ¿Cómo sería para conocerte más? ¿Cuándo saldría la invitación?
meses. Por supuesto, todos estos casos que ustedes acaban de ver hablan de los vínculos entre política y delito. De varios de ellos vamos a estar hablando a lo largo de la noche en tercera posición. Pero ¿saben qué? Todos estos casos, un intendente procesado por corrupción de menores, un concejal, un legislador que tiene trabajando a un tipo que lo detuvieron por traficar 283 kilos de cocaína, la concejal de San Antonio de Areco que integraba una empresa de prostíbulos, todo esto, la verdad, son chirolas comparado con lo que yo tengo en la mano. Porque esto sí que es guita grosa, ¿eh? Esto que tengo en la mano, esto es Ministerio Público Fiscal. Esto es tal vez uno de los grandes negocios y uno de los grandes delitos que se cometieron en el último tiempo en la Argentina. Y es la manera en la cual el gobierno se lava las manos para que no venga desde Estados Unidos una acusación, un procesamiento o incluso algo peor que los vincule con este delito. ¿De qué estamos hablando? Del fútbol. Tal vez el negocio que más plata mueva en la Argentina. ¿Sí? Como ustedes saben, hay un gran escándalo en Estados Unidos con el fútbol, una inmensa investigación que arrancó yendo a investigar a la FIFA, varios directivos de la FIFA presos, pero también tiene un coletazo argentino que tiene que ver con la transmisión de los derechos de lo que se vio hace poco, la Copa América. ¿Sí? En esa causa hay 3 detenidos argentinos, Alejandro Bursaco y los padre e hijo Hinkis. ¿Sí? Bursaco era un hombre que iba habitualmente a la Casa de Gobierno, o sea, iba al lado de Grondona. Don Julio se murió, pero él iba al lado de Grondona a la Casa de Gobierno, todo lo conocen en la Casa de Gobierno, todo lo que negociaban fútbol para todos y los derechos de los mundiales, de las copas, todo lo conocían perfectamente Bursaco, ¿eh? Sin embargo, acá, en este papelito, se ve claramente que a Bursaco le soltaron la mano. ¿Qué es esto? Es la denuncia de los fiscales de la Procelac, Diego Iglesias y Néstor García Paradiso, donde lo acusan a Bursaco y a los Hinkins. Me centro en Bursaco porque es el más conocido, era el hombre de la empresa Torneos, el ladero de Julio Grondona. Lo acusan directamente de fraude al Estado. Vale decir, el gobierno está acusando formalmente a Bursaco de fraude al Estado. Ahora fíjense cómo se encadenan las cuestiones, porque se supo ayer que Alejandro Bursaco aceptó ser extraditado, o va a ser extraditado, no sé si lo aceptó o no, rumbo a los Estados Unidos. Y si cuando llega ya habla, y se empieza a hablar, y se empieza a hablar, y se empieza a hablar, no puede intentar lavarse él comprometiendo al gobierno argentino, un gobierno que, como el de Cristina, que tiene muy mala relación con los Estados Unidos. Piensan en los fondos buitres, piensan en las denuncias que hay en la Organización Mundial de Comercio. La Argentina no pasa por un buen momento diplomático con los Estados Unidos. En Estados Unidos está refugiado el archienemigo del gobierno, Jaime Estiuso. Digo, no pasa por un buen momento de relación entre Argentina y los Estados Unidos. ¿Y si Bursaco habla? Como sea, hoy se conoció esta denuncia. ¿Qué es la denuncia que hace la unidad fiscal del gobierno, la UIF, la unidad de investigación financiera del gobierno, que integra el Ministerio de Justicia, y los fiscales, que integran el Ministerio Público, se presentan en el juzgado de quién? De otro archienemigo del gobierno, del juez Bonadío. Y ahí dicen que Bursaco debería ser investigado por fraude al Estado y por lavado de dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el razonamiento que hacen es el siguiente. Bursaco tenía los derechos de una serie de eventos que nosotros, por el fútbol, aquello del fútbol para todos y el deporte para todos, el Estado argentino quería hacer llegar al común de los ciudadanos. Y el Estado terminó pagando caro esos eventos y al mismo tiempo esos eventos que el Estado compraba eran producto de un ilícito, eran producto de un soborno, era producto de la plata que Bursaco le había dado coima a los de la Conmebol y por eso los de la Conmebol están presos. ¿Sí? O sea, comparado con todo lo que nosotros vimos de relaciones de política y delito, del pastor abusador y que colectaba plata para los muchachos del Frente para la Victoria en Avellaneda, todas esas son giladas comparado con la cantidad de plata que estaba en juego acá, entre Bursaco, el fútbol y el gobierno.
Esa relación se acabó formalmente con este papel que yo tengo en la mano. El Estado denunciando a Bursaco por fraude al Estado. O sea, fíjense lo que es el apogeo y la caída de un personaje. Hasta hace, ¿cuánto? 5 meses, 6 meses, Bursaco entraba a la Casa de Gobierno y se reunía con todos los funcionarios del Fútbol para Todo, como quería, a la hora que quería. Ahora el Estado mismo lo acaba de denunciar porque los derechos, les leo párrafos del dictamen, dice: los derechos de televisación exclusivos sobre diversas competencias futbolísticas de las que participó la selección argentina, Bursaco y los Hinkis eran los únicos titulares de esos derechos y cobraron precios exorbitantes. Uno puede preguntarse, ¿y el Estado argentino no sabía que estaba pagando precios exorbitantes? Por más que ellos fueran los únicos que tenían los derechos, ¿no podían decir que no a la hora de comprarlo? Pregunta que uno se puede hacer. Dice que eran los únicos proveedores de los servicios pretendidos por el Estado, como así también de la existencia de un mandato legal vigente que impone garantizar la transmisión en directo de los encuentros deportivos para todo el territorio nacional. Entonces, la teoría del gobierno y de los fiscales es que Bursaco utilizó dinero público para pagar las coimas y que a su vez esos derechos que él tenía eran producto de un ilícito, lo cual es cierto. Y es más, si hubieran mirado los programas que muchas veces hicimos nosotros en América, contando cómo Grondona y el grupo Clarín se ponían de acuerdo para tener el monopolio de los derechos y se pagaban coimas, etcétera, etcétera, todo esto no les debería haber extrañado. Pero claro, una cosa era Grondona cuando arreglaba con Clarín y otra cosa era Grondona cuando arreglaba con el gobierno. La cuestión es que se acabó el romance. Se acabó el romance entre el gobierno y Bursaco. Es verdad que durante un momento se pensó que, varios dirigentes opositores pensaron que el gobierno nacional iba a intentar de alguna manera protegerlo a Bursaco. Pero esto no sucedió, ¿sí? Por el motivo que sea, porque tienen miedo que arregle con Estados Unidos y hable, por el motivo que sea. Acá está el papel, está el pedido de procesamiento por fraude al Estado y por lavado de dinero contra este hombre, contra Alejandro Bursaco, el tipo que era el más poderoso del fútbol argentino. ¿Saben lo que le hicieron? Digo, no lo quiero aburrir con todo el detalle. Le sacaron a Bursaco y a los Hinkins los ROS, los reportes de operaciones sospechosas, vale decir, aquellas maniobras que la Unidad de Investigación Financiera sospecha que pueden haber sido producto de lavado de dinero. Presentaron también acá todo el detalle de bienes que en la práctica, tarde o temprano, van a pedir que se les sean inmovilizados. O sea, que es el paso previo a si hay una sentencia, embargado. O sea, le están dando el tratamiento que se le da a los estafadores. Insisto, hasta el año pasado entraba sin pedir audiencia a la Casa de Gobierno. Hoy le están dando el tratamiento que le dan a los estafadores o incluso a cosas peores. Digo, porque le quieren inmovilizar todas las cuentas, todos los bienes, los Hinkis están presos en Ezeiza, Bursaco está camino a una cárcel en Estados Unidos y vaya a saber si no termina con un uniforme naranja. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Seis acusados por contrabando de 3,5 toneladas de cocaína en el llamado operativo Manzanas Blancas. $3.400 kilos de cocaína, rumbo a España. En algún punto desde el sur a Buenos Aires, después de haber pasado por la aduana de Regina, en algún modo que todavía no se determinó, se cargó esta cantidad de droga en diferentes contenedores, todos con destino a España. Una empresa se presenta a través de una despachante de aduana para exportar manzanas de Río Negro a España. Manzanas Blancas es el nombre del operativo que permitió detectar 3.000 kilos de cocaína que iban a ser enviados a España. Hasta ahora 9 detenidos, 10 vehículos de alta gama, hay documentación, computadoras, 357 kilos de cocaína. No se sabe quién proveyó esta droga, ¿no? Estamos hablando de más de 3 toneladas de cocaína. Fue desbaratada esta organización cuando enviaban 283 kilos de cocaína de máxima pureza a España.
Bueno, cuando nosotros empezamos a contar esta historia, que tiene que ver con esto, con este leitmotiv del programa de hoy, de la política y el delito, nos decían que estábamos estábamos haciendo campaña sucia, al pobre Martín Lustó, tan bueno con su rulo, No, basta. Hace años que nosotros nos dedicamos a seguir los temas de narcotráfico y no nos importa si las noticias caen o no en periodo preelectoral. La verdad, no nos importa. ¿Sí? Nosotros contamos las historias siempre. Y entonces, para que quede claro que no era cuestión de la campaña electoral, ya terminó la segunda vuelta, ya está, Lustó hizo una elección bárbara, ya está, ya terminó. Entonces ahora vamos a volver sobre el tema, para que vean que no tenía nada que ver con la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Se lo conoce como el operativo Manzanas Blancas 2. Y todavía el legislador electo Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, el partido de Carrió, que dice que ella es la garante del combate contra el narcotráfico, no dijo nada de por qué él en los últimos años firmaba para tener un señor que se llama Omar Pancari, que sea un ñoqui o no sea un ñoqui. Ellos dicen, no, es un ñoqui. Bueno, si es un ñoqui, ¿para qué firman? Y avalan que tienen un ñoqui en su oficina. El tipo hace años que venía trabajando, dicen que era un ñoqui, que no iba mucho por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que este señor, Omar Pancari, está preso, ¿sí? Por haber participado de un tráfico de 283 kilos de cocaína hecho con tecnología o con sofisticación logística de la mejor cepa colombiana. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Qué es lo que se sabe de este caso? Hoy por hoy, buena parte de la cocaína que pasa por la Argentina se cultiva en Perú. ¿Sí? Hay un valle que se llama el Braem, es el valle de los ríos, del río Apurímac y otros dos nombres, el Braem, donde se lo denomina el granero de la cocaína. Desde ahí, desde el valle del Braem, baja la cocaína a Bolivia. ¿Sí? Y es en Bolivia, a ver si tenemos... No, desde aquí, en Bolivia, donde se la procesa. ¿Por qué digo que se la procesa en Bolivia? Porque hoy por hoy los laboratorios de la DEA y de quienes se ocupan de la cuestión del narcotráfico a gran escala son tan sofisticados que hasta detectan el precursor químico y la genética de la hoja utilizada para saber de dónde vino la cocaína. Acá en Bolivia se la pasa con camiones o como sea, se la mete en la Argentina. Pueden ser camiones, pueden ser avioncitos, no se sabe. ¿Por qué les digo camiones? Porque en los grandes cargamentos que están entrando, ¿sí? Por lo menos los que aparecen, están entrando en camiones. ¿Sí? De hecho, en la zona de Salta hay un gran quilombo porque a un transportista dueño de una flota de 60 camiones del lado boliviano, lo acaban de dejar en libertad y ahora están pidiendo que se lo vuelva a procesar. Entonces hay una batalla entre jueces federales, que unos dicen que fueron muy duros con él, otros dicen que fueron muy blandos, lo cierto es que el tipo lo dejaron en libertad. Entonces, la droga vino desde Bolivia, vino acá y de pronto apareció en Río Negro. ¿Cuál es el relato que hay acá? ¿Sí? Acá aparece una empresa, ¿sí? Llamada Nehuen, que era una empresa que se dedicaba a las manzanas, que había sido constituida por Omar Pancari, que se la compran supuestamente dos españoles. Pero la relación de Pancari con esta empresa es que él todavía mantenía una cuenta con los españoles que le habían comprado la empresa. En Río Negro dicen que esta empresa había tomado mucho vuelo desde que habían entrado los socios españoles, como que habían hecho un aporte de capital. Pero ¿qué pasa? Como ya hubo un caso Manzanas Blancas 1, ¿sí? La AFIP está muy inquieta con la cuestión de las manzanas y el contrabando y las empresas nuevas. ¿Sí? A ver, es básico. Si alguien quiere traficar cocaína a Europa, porque el destino de esto era Europa, en barquito, ¿sí? Si alguien quiere traficar cocaína a Europa, ¿qué es lo que hace? Pone una empresa. Digo, estamos hablando de gran escala. Estos eran 283 kilos de cocaína. Para que tengan una idea del negocio, acá en Perú el kilo de cocaína sale $1000. Cuando llega acá, esta cocaína iba a llegar acá, a Málaga, ¿sí? A España. Cuesta 50.000 euros cada kilo. Imagínense el negocio que esto supone. ¿Sí? Entonces, el relato que hace el detenido boliviano que estaba custodiando el depósito de manzanas acá en Río Negro, donde se estaban embalando las manzanas que después iban a ir a España,
es que vinieron unos colombianos y al pobre hombre dice que lo amenazaron y se metieron ahí y le plantaron la cocaína en la caja de manzana. Esto fue lo que dijo en la primera versión. Finalmente se comprobó que no era así. Se comprobó que no era así. Era tan sofisticado la manera en que habían embarcado la cocaína que estaban los panes de cocaína típicos, los habían envuelto en grasa y le habían puesto poxipol, ¿sí?, para desorientar a los perros. Pero parece que los perros de la FIP laburan muy bien, o ya conocen el viejo truco del poxipol, el poxirrano, lo que sea, algo muy oloroso, porque la detectaron con perros. ¿Sí? Ahí está. Ahí se ve, y ven, ahí está el modo en el cual la envolvían. La envolvían con la típica cinta de embalar, y después todo esto estaba embebido en grasa y en poxirrán, una mezcla de grasa con poxirrán para desorientar a los perros. ¿Sí? Eso es uno de los paquetes de cocaína. Ahí están los perros, que son esos perritos con cara de buenos, son los que encuentran la cocaína en la mayor parte de los operativos de la AFIP. ¿Sí? Entonces, fíjense, la empresa que figuraba, constituida en Río Negro, portando la manzana, tenía también a Omar Pancari, al que trabaja en la legislatura, como figuraba como dueño de la misma empresa que iba a recibir, después que el barquito llegara, que iba a recibir la cocaína en España. Así de sencillo. 283 kilos de cocaína. ¿Y saben por qué cayeron? Por algo muy, muy sencillo. Uno no puede sostener una empresa en el tiempo, ni por lo menos los narcotraficantes que andan por acá, no pueden sostener una empresa funcionando durante mucho tiempo. A esta empresa la habían constituido hace un año y había hecho 18 embarques. Los 18 embarques pasaron por Canal Rojo, hasta que se confiaron y pensaron que ya no les iban a meter más Canal Rojo. Canal Rojo quiere decir que les hacen una investigación exhaustiva. Entonces, al embarque número 19, les tocó a Canal Rojo también, trajeron el perro y pasó lo que pasó. Les encontraron la cocaína. Entonces, esa es la manera que se trafica cocaína. No es campaña sucia. Todavía estamos esperando las explicaciones del legislador Maxi Ferraro por qué tenía al detenido por este narcotráfico trabajando en su oficina, o por lo menos firmaba por él. Acá ya la elección terminó, pero el tráfico de cocaína con vinculaciones políticas sigue. Ahora vamos a hablar de otro muchacho que tenía vínculos políticos y delitos. El obispo Natalio, el de Avellaneda, fue detenido ayer, acusado de abuso sexual de una menor de 14 años. Digo, no hay delito más horroroso que ese. Sin embargo, este muchacho, lo que no se sabe es que este muchacho era, ¿cómo decirlo?, alguien codiciado en el mundo de la política local. Véanlo. Un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo. Bueno, ¿cuál es el problema del famoso obispo Natalio? Que el hombre tenía vínculos también con los políticos del Frente para la Victoria en Avellaneda. ¿Sí? De hecho, circuló en los portales de Avellaneda una foto del actual intendente Jorge Ferraresi en un acto donde estaba el famoso obispo Natalio. Pero acá hay dos niveles para analizarlo. Obviamente están las fotos incómodas, ¿sí? Y lo que dicen de que lo utilizaron a este hombre, o que este hombre se prestaba para hacer colectas de campaña política. Esto es un costado. Después está el otro costado que tiene que ver con cómo un obispo, vale decir, alguien que tiene ascendencia sobre una determinada grey, sobre una determinada comunidad de gente, aprovecha esto para avanzar en un caso de abuso sexual. José Luis Ferrari es abogado. José Luis, esto es un agravante, tengo entendido, ¿no? Claro. Un menor de 14 años. Claro. Es agravado porque tiene la custodia y tiene cuidado y tiene disposición sobre las menores. Acá tiene un delito que va de 5 a 20. Tanto es así que la menor declaró en sede judicial y en cámara GESE que si se lo hacía el obispo pensaba que no estaba mal.
Bueno, ellos aprovechan esa relación de sumisión que tienen con los fieles, en los cuales van trabajando despacito a los efectos de conseguir lo que quieren, que es tener alguna relación de carácter íntimo. No es el único, está lleno en esta religión y en otras religiones. ¿Se aprovechan de los pobres? Se aprovechan de los... Yo creo que lo que se aprovechan es de la ingenuidad de la gente cree... Hemos abordado contigo el tema del chiquito gravemente ultrajado, ¿te acordás? Entonces, que a veces es difícil determinar, hasta los mismos jueces a veces tienen criterios totalmente diferentes, pero que se aprovechan de la gente. No tengas la menor duda que... ¿Por qué se acercan los políticos a los evangelistas? Porque los evangelistas están donde no está nadie, están donde están los pobres. Entonces estos son votos. Y en el entrevero te encontrás con personajes como estos que tienen ciertas debilidades. Voy a sumar a la conversación a Marcelo Brungual, es periodista de En la Mira, de Avellaneda. Marcelo Graña te habla, buenas noches, ¿me escuchás? Hola Rolando, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué más se sabe del pastor Natalio, que ahora ha trascendido, se hizo famoso, y no precisamente por su trabajo pastoral? ¿Qué más se sabe de él, de su vínculo con la política en Avellaneda? Bueno, justamente los venía escuchando, los venía viendo y tenía mucha razón ahí lo que planteaban. Si bien sorprendió a lo que es la opinión pública en Avellaneda, era algo que no sorprendía y todo el mundo se preguntaba por qué no cayó antes. ¿Para tanto? Sí, es así. ¿O era un rumor de barrio nomás? No. Aparte de esto, obviamente, no sé si ustedes están al tanto que hubo una abogada, Clarisa Arce, quien ha demostrado justamente por juicios que le ha realizado tanto a él como a la iglesia que lo bancaba, ¿no? Donde él tenía sus empleados totalmente en negro, y amén de eso, él decía ser de una iglesia que finalmente nunca existió, y por eso se comió un flor de juicio. Pero ahora figura, o sea, a ver, él decía que era de una iglesia que no existió, pero ahora figura en el registro de cultos, esto Catedral de los Milagros. Yo lo vi. A partir de, Rolando, te cuento a vos y a la televisión, a partir de eso, estamos hablando antes del 2003, por 1 o 2 años él desapareció, hizo como de capa caída, y a partir del 2013 mágicamente empezó a juntar adeptos, y a partir de ahí obviamente se alineó, aparte de lo que es el gobierno kirchnerista en Avellaneda con Jorge Ferraresi. Incluso ahí la señora del intendente, Magdalena Ruiz de Sierra de Ferraresi, realizó justamente el cierre de campaña. Tenemos fotos justamente que en nuestro medio lo estamos mostrando, y a partir de ahí él empieza a generar un imperio, no solamente económico, sino también... ¿Te puedo decir que la mujer del intendente hizo un cierre de campaña con qué? Así es. ¿Con qué del obispo? Las elecciones ¿Dónde? legislativas, justamente en el templo de él, obviamente por lo que decía justamente la otra persona, porque reditúa en votos, son votos... O sea, el cierre de campaña de la esposa del intendente fue en la iglesia de Magdalena Sierra de Ferraresi, así es. En nuestro portal justamente está la fotografía del obispo Natalio. Sí, la foto la vi, pero no sabía, no tenía la precisión del acto, de que el acto de cierre fue en la iglesia de ellos. Así es, esto fue en el 2009, y Magdalena Sierra Ferraresi eran las legislativas, y ella era justamente la esposa del intendente, cabeza de lista del kirchnerismo en Avellaneda. Obviamente ahora trataron todos de despegarse, pero bueno, las fotos, y amén de esto hay segundas y terceras líneas que también militaban acá en esta iglesia, ¿no? Marcelo, quédate en línea porque está aquí con nosotros Hilario Vinarsic. ¿Lo pronuncié bien? Así es, sí. Bueno, por una vez me salió bien. Es profesor de la Universidad Nacional de San Martín y es analista justamente de lo que pasa con las iglesias evangélicas en Argentina. ¿Cómo, con todo respeto, digamos, cómo encuadrar a personajes como el obispo este? Bueno, el caso particular, yo soy sociólogo, soy doctor en sociología, no soy abogado. El caso particular de este pastor, yo no lo conozco y no lo estoy siguiendo. Es lo que estamos discutiendo recién, de qué medida tiene un ascendiente sobre la Grey, como para que la menor no piense que está haciendo algo malo, porque es el pastor. Miren, estas iglesias, las iglesias que estamos llamando evangelistas, en realidad no se llaman evangelistas, sino evangélicas. Son iglesias protestantes. Es casi un sinónimo decir protestantes o evangélicas. Dentro del mundo evangélico hay varias corrientes. Hay corrientes muy antiguas como luteranos, reformados, calvinistas, etc. Hay otras un poco posteriores de bautistas, hermanos libres, y hay pentecostales. Yo no conozco a este pastor, no estoy siguiendo el caso, pero infiero
que él pertenece a una iglesia pentecostal, por todas las características del culto. ¿Qué tiene de características? El culto muy vibrante, con mucho énfasis en la música. Show. Y yo no usaría, Rolando, esa palabra show, porque es un poco descalificante, sinceramente. Y no me gusta hacer generalizaciones descalificantes. En las iglesias evangélicas, por causa de la teología propia de los pentecostales, el culto es muy vibrante, porque se supone que hay una conexión muy directa con el Espíritu Santo. Yo infiero que es pentecostal, por la vibración, la música, etc. Solo un detalle quiero dar, importante. Sí, no es un caso típico, Rolando, porque las iglesias pentecostales son, de todo el mundo evangélico, las más horizontales que hay, y normalmente no tienen obispos. Sí, o sea, Rolando, vos tenés una iglesia pentecostal, tenés un pastor, tenés copastores, tenés colaboradores, y existen iglesias pentecostales con obispos, pero son pocas. Quiero volver a Marcelo Brunwald. Contame un poco más de la relación con la política. Él tenía un canal, un falso canal. Sí, él tenía un canal. Un canal trucho, un canal trucho de manera irregular cuando transmitían, ¿te acordás? En UHF, en frecuencias bajas, y la gente lo veía en los barrios carenciados, y por eso de ahí la penetración. A partir del 2003, él realiza, digamos, y pone todo en blanco como corresponde, con la ayuda del gobierno kirchnerista, compra equipos carísimos, e inclusive tiene un canal propio que transmite en TDA, y todos sabemos la penetración que tiene esto en el conurbano. Al día de hoy tiene un canal propio que transmite en televisión, en TDA. Así es. ¿Este pastor detenido? Este pastor automencionado obispo, una cosa que... El obispo detenido tiene un canal de TDA. ¿Vos sabés los requisitos que hay que tener para tener un canal de televisión en la Argentina? Así es. Por eso, obviamente, los que entendemos justamente tiene muchísimo que ver con el tema de, obviamente, los amigos del poder, ¿no?, que ha tenido este hombre durante el kirchnerismo, como que ha venido con una revancha a partir del 2003 y ha generado un verdadero imperio. No solamente eso, sino que obviamente dentro de lo que es Avellaneda todo el mundo conoce obviamente la ascendencia que tiene y tenía obviamente él, ahora obviamente cayó en la mala, ¿no? Pero con algunos funcionarios de segunda y tercera línea que inclusive concurrían ahí a la iglesia. Marcelo, ¿este canal sigue transmitiendo después de lo que pasó? Así es, este canal sigue transmitiendo, bueno, obviamente ponen algunos tapes viejos, pero... el obispo lo sacaron de pantalla, supongo. Al obispo sí. El obispo no está, se fue. El obispo por ahora no está, se fue y obviamente, bueno, temen en estos momentos también justamente, y hay gran presencia policial, porque se temen también alguna suerte de rebelión también de alguna gente que se sintió estafada durante todos estos años, eso también hay que decirlo, más allá y respetando la religión de todo el mundo, esta gente realmente, bueno, cumplían algunas cosas como presionar totalmente a la gente para que diezme. Sí, eso lo leí también, absoluta, que eran muy exigentes a la hora de pedir el diezmo. No solamente, Rolando, a pedir el diezmo, sino que también lo que decía justamente este especialista, que vos confías en un momento crítico de tu vida y muchas veces tenían que ver no solamente con un tema de salud, que vos vas a la iglesia, sino cuando tenés un juicio a cobrar, cuando tenés una pensión de tu abuelito. Imaginate y date una idea en estas manos, obviamente, lo que ha ocurrido con toda esta pobre gente que ha cobrado un manguito, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo, Rolando. Chao, chao. Hilario, ¿es común que haya tanta presión sobre la gente para cobrar el diezmo? Porque en este caso, en el caso del pastor los ponía como en penitencia a los que no pagaban el diezmo para que los viera toda la grey. No, Rolando, eso no es normal. Primero que nada, te insisto, yo no conozco el caso particular y por eso no quiero ni opinar, no le he estado siguiendo. Las iglesias evangélicas no reciben dinero de nadie, del Estado, por ejemplo, no reciben. Viven de su propio... A diferencia de la Iglesia Católica, que tengo entendido que el Estado Nacional paga los sueldos de los curas y obispos. Así es, sí, así es, y además otros tipos de beneficios indirectos. Sin faltar respeto a la Iglesia Católica. No, es objetivo. Sí, sostenimiento del culto católico es por ley. Sí. ¿Hay plata o no hay plata? Sí. Ahora, en la práctica, en las iglesias evangélicas,
Las iglesias evangélicas entonces se tienen que mantener con dinero propio. Es muy común que vos encuentres pastores evangélicos que trabajan en cualquier otro oficio y además son pastores. O sea, pastores evangélicos full time hay una cantidad, pero es menor. Claro. Ahora, en los templos se pide al público dinero de dos maneras. Uno es la ofrenda, en la cual alguien saca del bolsillo 10 pesos o 20, y otro el diezmo, que algunos dan y otros no dan. Esa es la práctica, pero no es ninguna práctica, de esto te doy fe absoluta, no hay ninguna práctica compulsiva generalizada. Redondeo. Puede ser que haya una práctica compulsiva, pero si la hay, es como una situación desviada. Sí, como lo desviado eres de muchacho. Correcto. Digo. Con lo cual... ¿Hay antecedentes de sentencias de estos casos? Sí. Bueno, está Grassi, digo, célebre, pero... El célebre Grassi, y después tenés el... Pero en lo que te preguntaba, ¿se considera un agravante? Claro, por supuesto que sí. Y después... De alguna manera esos menores estaban a cargo de él. Por supuesto. Y después hay que ver si se va a abrir una investigación descuento que sí. Con respecto, evidentemente hay un crecimiento desproporcionado patrimonial. No se hace plata, como bien te señala el diezmo. Vos podés tener una vida digna, pero este señor, evidentemente, y vos podría haber tenido vos el canal, obviamente te hubieras venido bien, pero bueno, este tipo de beneficios solamente los es al amparo de algún personaje que tiene cierto contacto con el poder. Hay que decir que, bueno, hasta ahora, hasta que nosotros lo empezamos a contar acá, la relación, los vínculos del pastor con la política, muchachos, venían calladitos, nadie quería saber nada, y yo me enteré al aire que el hombre también tenía un canal de televisión. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, a partir de lo que pasó con Macri, que dijo que consultaba a una asesora espiritual. ¿Cuántos tienen vínculos? ¿Cuántos políticos tienen vínculos, relaciones con astrólogas y brujas? Enseguida volvemos. A casi una semana de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, el gobierno mexicano redobla los esfuerzos en su búsqueda. 1000 agentes, retenes en carreteras, inspección de hospitales, funerarias y hoteles forman parte del operativo de búsqueda de El Chapo en México. Estos son los recorridos que realiza la División de Gendarmería de la Policía Federal en las inmediaciones de Almoloya de Juárez. Todas las unidades portan la imagen de Joaquín Guzmán Loera. Las fuerzas de seguridad están distribuyendo unos 100.000 folletos con cuestionarios y 3 fotos del narcotraficante, en los que se ofrece de recompensa $3.700.000. Hoy estamos cumpliendo un plan de operaciones diseñado por el comisionado general a efecto de contar con información que nos lleven a la captura de Joaquín Guzmán Loera. Desde México sostienen que están siendo ayudados por el gobierno de Estados Unidos. Todo parece indicar que Estados Unidos no solamente está molesto ante el escape del Chapo, pues están ayudando a buscarlo, señores. La DEA ha confirmado su directa participación en la cacería de este capo. A pesar de este despliegue, se están conociendo detalles increíbles de la fuga. Uno de ellos es que tardaron 20 minutos en darse cuenta que el Chapo no estaba más en su celda. La línea de tiempo permite ver cómo funcionó la línea de mando. Entonces, quien estaba monitoreando se durmió, estaba atento, en qué momento notificó a las autoridades del penal. Otro detalle es que el brazalete que tenía puesto no funcionaba. Siguen apareciendo más detalles llamativos de la fuga del Chapo. Han revelado a los medios que el brazalete que tenía puesto para ser ubicado simplemente no funcionaba. Tampoco funcionaban los oídos de los guardias, porque al túnel lo hicieron a golpes de pico y pala. El túnel de 1,5 kilómetros y 18 o 19 metros de profundidad fue hecho a golpe de pico y pala con la ayuda de una planta de energía eléctrica. Aquí hizo 62 túneles, pues era como para que la autoridad estuviera pendiente de cualquier agujero, cualquier indicio en la cárcel o en las cercanías. Y mucho menos les funcionó la memoria para recordar que hace un año la mano derecha del Chapo se escapó de la misma forma. En 2014 el brazo derecho del Chapo Guzmán se fugó de la cárcel. ¿Sabe cuál fue su manera de hacerlo? A través de un túnel. De veras, de no creerse. Es
increíble que no hayan previsto que quisiera fugarse de la misma manera. Él es Adelmo Niebla González. Lo apodan el Señor o el G3 y es considerado el brazo derecho del Chapo Guzmán y principal hombre para el trasiego de cocaína desde México hasta Estados Unidos. Estaba preso en el penal de mayor seguridad de Culiacán, Sinaloa, pero el 26 de mayo del año pasado escapó de ahí de la misma manera que lo hizo ahora Joaquín Guzmán Loera. Por todo esto, la fuga de Guzmán Loera está dejando desde indignados como Roberta Jacobson, que se mostró muy enojada en su audiencia de confirmación, nominada como embajadora de Estados Unidos en México. We are incredibly frustrated and disappointed by the escape of Chapo Guzmán. Hasta fanáticos como el músico Pitbull, que amenaza a Donald Trump con el Chapo Guzmán. Sí, mira, yo no soy político, yo soy músico, pero más que nada soy latino. Y le quiero decir a Marco Rubio, ponte las pilas, Jeb Bush, ponte las pilas, Hillary Clinton, ponte las pilas, porque Donald Trump no puede ser presidente. Para todos los latinos de afuera, siempre para arriba, para adelante, y Trump, ten cuidado con el Chapo, vamos. Seguramente durante la campaña electoral van a escuchar algunos que van a decir que Argentina ya parece México por la cuestión del narcotráfico. Muchachos, no. De México, la cuestión del narcotráfico en México es realmente toma de dimensiones delirantes. La película que van a hacer con las andanzas del Chapo Guzmán, la verdad que es buena, porque la va a dirigir Ridley Scott. Alien, me puedo pasar toda la noche nombrando películas de Ridley Scott, sobre una novela de Don Winslow, que es uno de los tipos que más ha investigado y ficcionalizado las cuestiones de los narcos. Se va a llamar The Cartel. Las historias de narcotráfico en México, claro, comparado con las 283 kilos de cocaína que yo les contaba, no tienen nada que ver. Hace 2 días detuvieron frente a las costas del Salvador, pero camino a México, a un submarino cargado con 3.000 kilos de cocaína. Comparen la cantidad, 283 en Argentina, 3.000 kilos en un submarino. Tienen hasta un submarino propio que encontraron, ahí está, ahí lo ven, el submarino que detuvieron con 3.000 kilos de cocaína que iban rumbo a México para después meterla seguramente vía túneles en Estados Unidos. ¿Por qué los túneles? Porque el Chapo Guzmán se ha especializado en túneles. Ustedes escuchaban recién una entrevista donde alguien decía hizo 64 túneles. Los túneles del Chapo Guzmán eran tan grandes que la cocaína directamente la llevaban con auto por adentro de los túneles, ¿sí? Cuando los túneles estaban muy quemados, utilizaban esos túneles para meter inmigrantes en Estados Unidos y después finalmente caía el túnel, era muy conocido, entonces arrancaban con otro túnel, pero eran obras de ingeniería, trabajaban ingenieros, mineros, gente que si hablaba mucho después lo terminaban matando. Esta es la diferencia entre el poder del narcotráfico en Argentina, que tiene que ver con dinero, con lavado de plata, con cosas mucho más pequeñas, y el poder del narcotráfico en México, que se convierte en un poder paralelo. Pero claro, una cosa son los grandes carteles, otra cosa son los personajes que a veces deja el narcotráfico, como esta mujer que se hizo muy famosa hoy, que intentaba entrar en Estados Unidos, llamada Annette Picula, estaba en bancarrota, debía $100.000, quería entrar a los Estados Unidos con un Mercedes-Benz dorado. Y esta mujer que se jactaba de su tren de vida elevado en Facebook, en Instagram, que mostraba, hacía ostentación de dinero, debe ser para mostrarse más verosímil, ¿no? Y decir que ya tenía plata. Intentó coquetear con los agentes de frontera, ¿no? La Border Patrol. Cualquiera que conozca a esos muchachos sabe que no son precisamente amables. La cuestión es que esta chica, llamada la narcoqueta, la mula del glamour, le dicen en México, con su Mercedes-Benz dorado, logró pasar el primer control. Cuando intentó pasar el segundo control, ahí le descubrieron 6 kilos de cocaína. 6 kilos de cocaína. Antes de irme, quiero que vean esto. Es ¿cómo decirlo?, la evocación de don Julio Grondona, del hombre a quien hoy el gobierno, a través de este escrito que yo les mostraba en el comienzo de Tercera Posición, le soltó la mano y lo va a acusar por fraude al Estado y por estafa. Alejandro Bursaco. Y claro, ¿y con Bursaco cómo anda? Bien ahora, ¿no? ¿Mejor? Bursaco anda bien porque está dependiendo de nosotros. Bueno, no, ojo. El torneo tiene muchas cosas, tiene los mundiales, tiene la Libertadores, no se va a sacar.
No te la saqué porque si no quedan todos en la calle. No, Lo nada. que pasa es que está, por ejemplo, el pibe este Infante, que es el marido de Celeste. Sí. Es un fenómeno. Hizo la presentación del torneo de la Copa América en La Plata mejor que la de FIFA. Mirá vos. Es genial ese tipo, ¿eh? Mirá vos. Él tiene otro hermano, creo, ¿no? Sí, sí, Juan. Los dos. Brillantes los dos pibes. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué no hay más? Te digo más. Cuando se arma fútbol para todos, yo le pongo como condición al gobierno que todos los que están en torneo de competencia, trabajando en el fútbol, si vienen, que iban todos, pero no quisieron venir por la indemnización que le pedían al torneo. Ah, Entonces perdían la antigüedad y la indemnización. claro. Tomé a Araujo con el tema este de, Sí. de Coso, Sí, conducirlo, sí. porque me lo pidió Milagro. Entonces, pues como Araujo. Y después unos pibes más y creo que... Hace menos de un año Alejandro Bursaco estaba en la cima de su poder, manejaba los derechos del fútbol de toda América Latina. Hoy está preso en Italia, camino a los Estados Unidos, se pondrá un traje naranja. Mientras tanto el gobierno acá, les decía, le soltó la mano. Hoy se hizo una presentación fiscal para que le tomen todas las cuentas, todos los bienes y se los empiecen a investigar, los reportes de operaciones sospechosas. Bueno, así el gobierno se desentendió de Bursaco. Si hubieran visto nuestro informe, estas cámaras ocultas de hace 4 años contando la corrupción en el fútbol, tal vez esto no hubiera sucedido nunca. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.